Dios les bendiga a todos ustedes, bienvenidos a Radio Voz de Salvación. En este día estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Richmond, California. Mi nombre es Ángel Mejía. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más, mi nombre es Flor Mejía. Bienvenidos, buenas tardes, mi nombre es Ana Vázquez. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al hermano Roberto Orellana. Hermano Roberto, Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Voz de Salvación. Gracias, hermano Ángel, Ana Flor, mi esposa Ana. Dios me los bendiga. Es un placer estar aquí reunidos con ustedes. Yo les felicito de antemano el impulso que están haciendo para expandir el reino de Dios en todas las naciones. Les felicito grandemente y les agradezco mucho que me hayan invitado para compartir este programa que ustedes están dirigiendo con mucho empeño alrededor del mundo, alrededor de todas las naciones. Muchas gracias. Amén, hermano. Pues bienvenido una vez más. Qué bendición tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Y mire, pues cuéntenos un poco de cómo ha sido su vida, ¿verdad? Cómo Cristo lo trajo a sus pies. ¿Cuál ha sido esa experiencia de vivir a los pies de Cristo todos estos años? Bueno, hace unos varios años, yo creo que hay como en el 2008 para ser exactos, Cristo me alcanzó, Cristo me hizo el llamado y entonces yo entendí. Como todos hemos pasado una vida bastante rigurosa, diría yo, ya que el mundo no ofrece gran cosa. No hay mucha ganancia en el mundo. Yo le voy a contar un poquito de mi vida privada. Tuve la gracia de nacer en una familia cristiana. Mis papás, mi mamá siempre fue cristiana desde antes que yo naciera. Yo fui a la escuela dominical. Y cuando llegué a joven, pues me desligué de las cosas del Señor. Y pasé unas 2 décadas más o menos fuera de las cosas del Señor. Pero algo que agradezco mucho a mi mamá fue lo que nos inculcó acerca de la vida cristiana. Nunca se me olvidó. Pasaron muchas cosas malas en mi vida y finalmente el Señor, yo creo que se cansó de estarme llamando y me buscó de una y otra forma y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y en el 2008 sucedió de que yo me entregué a los pies de Cristo y ahora sí, digo yo, de corazón o con una entrega genuina. Y desde entonces el Señor ha venido haciendo cosas hermosas y grandes en mi vida. Hermoso, hermano. Fíjese de que qué hermoso, ¿verdad? Porque fíjese que los niños o los como padres pedimos y seguimos pidiendo por nuestros hijos. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Inculca al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Aunque como usted dice ahorita, ¿verdad? Que por 20 años no estuvo en los caminos de Dios, pero finalmente el Señor, ¿verdad? En su infinita misericordia, aquí está, miren, bendito sea el Señor, aleluya. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor. Y cuénteme, usted ahora es director de células, junto con su esposa, la hermana Ana. ¿Cómo es que trabajan las células y cómo ha empezado este ministerio aquí? Este ministerio empezó hace unos 20 años más o menos, aunque mi esposa y yo venimos aquí hace más o menos unos 13 o 14 años. En ese entonces habían más o menos 5 o 6 células trabajando. Un año después de nuestra llegada, pues los pastores, el pastor Julio Acuña y nuestra pastora Ingrid Celeste Acuña, ellas se fijaron en nosotros. Estoy seguro que Dios les puso esa gracia en sus ojos y nos empezaron a dar la oportunidad de empezar a trabajar en el ministerio evangelístico en el que trabajamos hoy, en el que trabajamos supliendo
las necesidades de las personas, trayendo personas a Cristo, que es lo más importante, y transformando y restaurando vidas en el nombre del Señor. El Señor no solo nos llamó, yo creo que nos escogió para un área de trabajo en este ministerio, y el Señor nos fue guiando, nos dio la oportunidad de trabajar como líderes unos años, y hasta hace como unos 3 o 4 años más o menos, los pastores nos dieron la oportunidad de trabajar como supervisores, después como coordinadores, y ahora tenemos el privilegio y merecido de antemano de trabajar en la dirección junto con los pastores en la dirección evangelística y en el trabajo celular. Bueno, las células, ahí tenemos estamos trabajando con 18 células, 19 con la de los jóvenes. Esto trabaja así, tenemos 4 sectores, tenemos 1, 2, 3 y 4. Estamos trabajando con 2 coordinadores, que es hermano Marquitos, hermana Helen. Estamos trabajando con 4 supervisores, que entre ellos están ustedes, es un placer. Gloria a Dios. Está hermana Elsie, está hermano David Umaña, hermano Adrián, que es un placer trabajar con ellos. Ellos son los que dirigen por lo menos 4 células cada uno. Y hasta hoy, pues el Señor está mostrando la rigidez del empeño en el que cada uno ha pospuesto, y el Señor nos está devolviendo ese empeño con el crecimiento no solo celular, sino espiritual, que es lo más importante. Amén, amén. Fíjese qué hermoso. A lo que me gusta de este ministerio, hermano, es de que aquí se nos da la oportunidad de crecer cada día más, pero sobre todo espiritualmente, y eso es algo bien hermoso, que la iglesia no se queda uno estancado, sino que uno va creciendo más espiritualmente. Amén, hermano. Muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Amén, Dios les bendiga. Y como decía mi esposo Roberto, el área de trabajo en el área de células, Iglesia Voz de Salvación se mueve a través de células. Y hay mucha gente trabajando en esta área, supervisores, líderes, anfitriones que prestan sus hogares para que se predique la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, siempre trae fruto, y lo vemos en el crecimiento de la iglesia. Voz de Salvación nos da esa oportunidad de crecer espiritualmente y en el área secular, y también de formar carácter en Cristo. Es lo bonito que tiene esta iglesia, nuestros pastores Julio y Celeste Acuña, y que nos dieron esta oportunidad de trabajar en esta área, ya que esta área es poco vista. En esta área se trabaja atrás, afuera, donde nadie te ve, pero es un área muy bonito, porque la palabra del Señor nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y qué bendición, ¿verdad?, que nosotros somos parte de este equipo. Hermana Flor, hermano Miguel Ángel, amén, somos parte Gloria de este equipo. Es una bendición, porque el Señor dice: benditos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿verdad? Y en esto estamos. El Señor se complace de todo aquel que le sirve al Señor y que lleva su mensaje, que no se avergüenza del evangelio y que va sembrando la semilla. Cuando estábamos en el mundo hablábamos de tantas cosas, ¿verdad?, en que andábamos metidos. A mí me gustaba bailar, ¿verdad?, y uno daba cualquier cosa por estar en algún baile. Y cómo no darnos ese tiempo, ¿verdad?, para el Señor y hablar del Señor y no avergonzarnos, ¿verdad? Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Amén, así es. Este mes hemos estado hablando sobre un tema bien importante, que es el perdón. Hemos tenido aquí a diferentes predicadores y predicadoras hablando sobre el tema del perdón, y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido lo que es el perdonar, ¿no?, que trae sanación al corazón. Hemos aprendido qué es el perdón. Nuestra pastora
Nos explicó tantas cosas aquel día también cuando comenzamos en nuestro primer podcast. Pero hoy vamos a concluir lo que es el perdón. El siguiente mes comenzamos con un nuevo tema que es la salvación. Pero hoy tenemos al hermano Roberto aquí, invitado especial, para que él nos concluya lo que es el perdón. Él trae un tema sobre el perdón. Así que, hermano Orellana, Dios lo bendiga. Le doy el tiempo a usted para que nos hable la palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Ángel. Con respecto al perdón, yo le adicioné una pequeña palabra. El perdón sanador. Deseo que después de haber juntado toda esta información que hemos colectado en algunos días, en el nombre de Jesús, así sea de bendición para todos. No digo para muchos porque en este caso me incluyo yo, incluyo mi familia, incluyo a mis conocidos, porque deseo que ellos alcancen esta palabra de vida. Y digo de vida porque cuando no conocemos el perdón, estamos muriendo en vida. Para comenzar, quisiera adicionar una pequeña introducción sobre dónde se originó el perdón. Podríamos decir que el perdón se originó en el cielo, pero yo no creo que se haya originado en el cielo, porque si hubiera sido así, pues Dios hubiera perdonado a Satanás, ¿verdad? Pero ni a sus ángeles perdonó. Yo creo que el perdón se originó en la tierra por motivos de rebeldía y desobediencia de nosotros mismos, del hombre mismo en ese entonces. Entonces Dios de alguna forma empezó a tener compasión de nosotros y buscar la forma de que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Pero cuando hablamos de perdón, ¿por qué vamos a perdonar? Sería la pregunta. Entonces, obviamente, la respuesta sería porque alguien nos hizo daño en el pasado, porque alguien nos lastimó ayer, porque algo no lo recibimos como un bien, sino como una ofensa. Pero lastimosamente eso se llama amargura, rencor. Y la amargura y el rencor es como un cáncer que no se ve. Es una enfermedad que aparentemente no lastima en el momento, pero después de unos días, unos meses y hasta unos años, es una bomba que puede explotar. Pocos admiten que tienen una amargura, porque es algo inaceptable en nuestra sociedad. Y es raro poder encontrar personas honestas en ese aspecto. Y de hecho, son la excepción, si las hay, de esta regla, por decirlo así. Porque se requiere, hermanos míos, hermano Ángel, de verdad, se requiere verdadero valor y honestidad para admitir que es una persona amargada. ¿Cuál sería la razón de la amargura? Como ya lo explicamos, y crece en nuestro corazón y hay que sacarlo de nuestras vidas. Pero he allí esa parte que no todos saben. Gracias a Dios, Dios me ha sacado de algunos asuntos vergonzosos en el pasado, en los que el Señor me dio la oportunidad de conocer estas formas de poder salir de esa situación. Recordemos que a una persona amargada que ha sido herida en el pasado, la vida, según ellos, no le ha sido lo que esperaban.
alguien le ha hecho daño o siente amargura contra la sociedad, contra la iglesia, contra alguna persona o en lo particular y aún hasta con Dios. Cuando leemos Hechos 12, 14 al 15, dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por eso la importancia de conocer estas bases, y hoy sí, bases bíblicas, porque no vamos a hablar cosas que simplemente pensamos que así son. Vamos a sujetarnos a la palabra de Dios. El Señor Dios, en su santísima sabiduría, sabía que nosotros los humanos teníamos o tenemos un corazón duro muchas veces, un corazón sensible, un corazón que a veces no nos pueden decir nada porque agarramos rencor, nos enojamos o lo entendemos de otra forma. Pero el Señor quiere rescatarnos de esas situaciones que no se miran, no se ven. Por eso dijimos al principio que pareciera que fuese un cáncer que no se mira. El Señor en estos versículos nos está enseñando y nos está advirtiendo que por un rencor, por un enojo, podríamos perder la salvación, que es algo que no tiene precio porque el Señor lo pagó en la cruz por nosotros, y no fue fácil haber pagado. No fue fácil haber pagado por su vida y por mí. Podemos preguntarnos que quiénes son las personas amargadas. Y como respuesta podemos decir personas hostiles, personas que critican mucho, llenas de resentimiento, personas que a todo le encuentran una falta, o una persona enojada puede ser sarcástica. Personas que por todo lloran, personas llenas de autocompasión, melancólicas. Y hay personas aparentemente sanas, pero que de un momento a otro parecen como un cráter que está en erupción. De antemano, mis amigos y mis hermanos, deseo que esta palabra sea de redención a sus corazones, que sea de un auxilio, que sea de ayuda y no de ofensa. ¿Cuál es la raíz de la amargura? Mateo 5, 38 al 45 nos dice, nuestro Señor Jesús habla allí diciendo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2 mías. Al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, y hasta orad por los que nos ultrajan y os persiguen, para que sean hijos, para que nosotros seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
aquí pareciera que el Señor Jesús como que si no se puso de acuerdo con Dios, ¿verdad? Cuando Él empezó a decir eso, pero de hecho Él vino no a abolir la ley pasada, porque cuando el Señor introdujo estas palabras, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, Él se está refiriendo al Levítico pasado. El Levítico lo encontramos en el Antiguo Testamento, y para poder encontrar una cita bíblica no podemos buscarlo en Levítico 24, y es en esos tiempos cuando Moisés cuando Moisés y Dios hablaban, y Dios le ordenaba sobre las fiestas solemnes. No voy a hablar sobre las fiestas solemnes, sino por el cual surgió esta orden de parte de Dios y ahora del Señor Jesús. En el momento que estaba el Señor Dios explicando sobre el pan de la propiciación, el Señor Dios tuvo que hablar a Moisés sobre el castigo blasfemo, ya que en estos tiempos había un nivel moral altísimo entre el pueblo de Dios. Quisiera hablar un poquito del castigo blasfemo. Bueno, cuando usted está emprendiendo un proyecto y alguien lo interrumpe, como que no va con la situación, ¿verdad? Se incomoda un poquito. No hay nadie que se incomode cuando está emprendiendo un proyecto. En este momento, Dios le está diciendo y explicando a Moisés lo del pan de la propiciación, cuando a Moisés le van a dar la queja de que una mujer israelita, su hijo de ella, estaba peleando con otro israelita. Y eso causó un poquito de discordia en el momento que estaban iniciando los panes de propiciación, y el Señor estaba hablando a Moisés. Entonces el Señor Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? En este caso hay que castigar a este joven, y te voy a dar estos estatutos, estas leyes, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley en ese tiempo. Pero no es que quiera hablar yo de esta historia, no me quiero profundizar porque ese no es el tema, sino el perdón. Cuando Jesús viene y explica a su pueblo que habéis oído ojo por ojo y diente por diente, ahora Jesús en estos versículos del Nuevo Testamento nos enseña sobre el perdón. Lo que Él desea es enseñarnos sobre el perdón usando estos versículos levíticos, no aboliendo la ley, sino desafiando al pueblo de Dios con un nivel más alto. El perdón que Jesús nos está enseñando en estos momentos es una herramienta y un arma, lo puedo decir así, lo puedo asegurar, un arma espiritual que Satanás no sabe cómo controlar. El perdón. Para empezar, quiero explicar qué es el perdón de lo que nosotros conocemos. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimientos, enojo, dolor, etc. El perdón que Jesús nos está enseñando nos remota a los tiempos antiguos, basándonos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, conociendo a Satanás en esas áreas, ya que Satanás es el primero que se esmera en colocar esa semilla de rencor y de odio
en el mundo actual como en el pasado. La mente, recordemos que la mente y el cuerpo están estrechamente ligados por medio de sentimientos, de emociones que liberan y generan enfermedades como la estrés, hipertensiones cardiovasculares, problemas gástricos, colitis y dogmáticas. En otras palabras, se desequilibra el sistema inmunológico, provocando contracciones, dolores musculares, jaquecas, acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Y esto aumenta el riesgo de padecer de todas estas enfermedades. Si usted pudo entender, cuando estamos hablando de estos detalles, el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, sabía que Satanás podía usar estas herramientas horribles, estas enfermedades, para que nosotros muramos, para que vivamos menos tiempo, para que reneguemos de todas las cosas y hasta que reneguemos y blasfememos de Dios. Pero el Señor Dios, con su santísima sabiduría, Él nos enseñó cómo quitar esta enfermedad. Recordemos que las personas ofendidas son siempre las víctimas y usualmente el ofensor avanza en su conquista por destruir a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien nos ofende nos sentimos muy mal, nos sentimos muy tristes. En medio de esas dos paredes empieza a nacer una planta horrible que se llama rencor. Y como nosotros miramos las plantas que son bonitas, tenemos que recordar que hay plantas que no son bonitas, que no son buenas. Somos la víctima. Y como víctima siempre caminamos hacia atrás. ¿A qué me quiero referir? Que una ofensa tras otra ofensa puede llevarnos a la destrucción. ¿Por qué? Porque no miramos de dónde viene ni a dónde va. Es como ver el aire, usted no sabe de dónde viene a dónde va. Pero Satanás también tiene, lamentablemente, unas herramientas horribles que puede lastimar la vida de sus víctimas y hasta nosotros, pero que el Señor nos libre de todo mal. Y usualmente el ofensor, en este caso vamos a usar la palabra bullying, que hoy está de moda en este país. El bullying, cuando un niño se burla de alguien y el otro niño se pone a llorar o solo es quejas, ¿qué es lo que hace este niño ofensor? Dice, ya encontré cómo lastimar a este niño, y lo vuelve a lastimar o con las mismas palabras ofensivas o peor. Y es cuando el ofensor, en este caso Satanás, empieza a minar la vida y el alma de nosotros. En este caso, pues yo voy a dirigirme a los que somos cristianos. Ojalá que alguien que no sea cristiano lo pueda oír y digerir en el nombre de Cristo, porque es muy importante conocer estos aspectos. Mateo 5:44 al 48 es donde habla Jesús diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos en muchas de las ocasiones si nos están obstruyendo, nos están haciendo bullying, nos están ofendiendo? Qué duro es entender esa palabra, pero el Señor de alguna forma quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón la forma de salir adelante en el nombre poderoso de Jesús, dándonos estas herramientas. ¿Qué esperamos de todas estas cosas? ¿Por qué me conviene oír a Jesús? ¿Por qué me conviene entender las palabras que Jesús dice?
En Isaías 61 del 1 al 4, Dios dice que nos quita el luto y nos da manto de alegría. Y en Mateo 5 del 1 al 12 es donde hablamos sobre las aventuranzas del Señor. Perdón sanador. El Señor quiere mostrarnos cómo es el perdón sanador. En este caso vamos a hablar de una historia muy genuina, muy bonita, muy hermosa, en Génesis 43:30. Allí dice que José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó a donde llorar, y entró en su cámara, lloró y lloró. Le voy a hablar un poquito de la casa y de la historia de José. José a los 15, 17 años era uno de varios hermanos y era el menor, era uno de los menores, y era un poquito, o podría decir, bastante soñador, más bien bastante soñador. Pero ¿quién le podía oír a un joven sus sueños? Él los contaba a diestra y siniestra, y eso no cooperó en la vida de sus hermanos, porque ellos lo envidiaban en todas las cosas, especialmente porque era el hijo más querido en ese entonces de Israel, su papá. Y estos hermanos pues le tenían mucha envidia. Y el papá, encima de todas las cosas, hablaba muy bien de él en frente de sus hermanos. Tampoco ayudaba mucho. Encima el Señor, yo creo que le daba unos sueños hermosos a José. Y a José no esperaba, ¿verdad? Cuándo o el tiempo para poderlos contar. Y él se los contaba a sus hermanos, ¿verdad? En una ocasión, José hablaba, para ellos José se engrandecía porque José hablaba de cuando habían 12 espigas, habían 11 espigas, y él estaba en medio, y todas las espigas se rendían ante él. Y entonces ya ve la mente humana como es, ¿verdad? Envidiosa. Imagínense, era un sueño, en ese tiempo un simple sueño. Y los hermanos pues se sentían mal por eso. Le decían, ¿acaso algún día nosotros nos vamos a rendir ante tus pies? Y él lo ofendían, ¿verdad? Por ser el menor. En ese tiempo no existía el bullying, pero si fuera hoy en estos tiempos le llamáramos bullying. En una ocasión, el sol y la luna se inclinaban, ¿verdad? Las estrellas se inclinaban ante él, y él, hasta el papá dijo, bueno, ¿quieres decir que nosotros somos el sol y la luna y nos vamos nosotros y las estrellas inclinar a ti? Llegó hasta el mismo papá, no pudo comprender en ese entonces qué es lo que Dios quería hacer en la vida de José. Para no hablar mucho de esa historia, los hermanos se cansaron, decidieron matarlo. Uno de ellos abogó porque no lo mataran y lo tiraron en una cisterna. Al final lo vendieron a unos egipcios, amalecitas, iban pasando por ahí. Estos amalecitas lo vendieron a los egipcios. Los egipcios lo ocuparon para trabajar en los quehaceres de una casa, un tal Potifar. Pero este Potifar, ¿verdad? Obviamente era uno de los grandes jefes de entonces, esas generaciones, esos militares que existían en los tiempos romanos. Y el Señor, desde sus tiempos pasados, ya había puesto los ojos en José. No importaba lo malo que le sucediera a José, Dios estaba con él sobre todas las cosas. Todo lo que
José tocaba, Dios lo bendecía. Aún siendo esclavo, habiendo sido vendido como esclavo, Dios lo bendijo. Dios estaba con él en todos los tiempos. Era un joven buen mozo, podría decir yo. Era muy llamativo. Apenas tenía 17, 18 años en ese entonces. Era tan hermoso que hasta la misma esposa de este guerrero, de este Potifar, quería acercarse a él. Se le acercaba una y otras veces para poder convencerlo de que se acostara con él. En una de esas veces lo desnudó y él tuvo que correr porque respetaba a su amo. Pero lo acusó la mujer de que la quería violar, y eso hizo que fuera a la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios lo bendijo, Dios lo amparó. Cuando la bendición de Dios, mis hermanos y mis amigos, está de nuestra parte, no importa dónde nos lleven, allí estará la mano de Dios en nosotros. Al fin y al cabo, él se ganó la confianza de los carceleros y él manejaba todo ese sistema. Dios estaba con él. Encima de todo eso, le tradujo los sueños a dos encarcelados. Uno era el copero y el otro era el panero, como ustedes y yo lo conocemos. Y cuando les tradujo esos sueños, el copero pudo vivir por medio de traduciéndole el sueño, y el jefe de los panes, en ese entonces, el sueño que José le tradujo por medio del Señor, por supuesto, no era muy conveniente. Nadie quería oír una respuesta de esa índole, que tenía que morir conforme al sueño que él había tenido. Muy bien, este copero salió un día de estos, como el Señor se lo había revelado en 3 días, y le pidió a José que se acordara de él cuando estuviera junto a Faraón. Y hubo una ocasión en la que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía traducir. Ningún mago, ninguno de estos que se hacían llamar magos en ese tiempo pudo conseguir una respuesta para el rey que lo convenciera. Entonces el rey se preguntaba quién podía hacerlo. El copero se acordó de aquel encarcelado y de aquel carcelero. Entonces este hombre, este faraón, dijo: vayan y traigan a José. Cuando José llegó, el Señor lo usó grandemente. Faraón se quedó pero sin palabras, de oír la respuesta que le estaba dando. Claro, se trataba de los alimentos de los próximos 7 años, y los próximos 7 años, después de los 7 años, un tiempo de amargura, un tiempo de hambre. Traduciendo los sueños que él tenía por medio del Señor, la respuesta fue que le reveló el Señor usando a José para que el pueblo de Egipto en ese entonces pudiera salir adelante. Claro, el faraón se agradó tanto de la respuesta y de ver las verdades, y él aseguró que no había nadie que tuviera un Dios como José. El Dios que usted y yo tenemos, por cierto, es el mismo Dios. Cuando Faraón puso sus ojos en José, no solo lo libertó de la cárcel, sino que se quitó su propio anillo y lo hizo el segundo rey más grande de esos tiempos en esa nación. Lo puso como patrón y dueño sobre todas las cosas. Administraba todas las cosas. Dios lo bendijo. ¿Usted cree que a José le iba bien? Aparentemente le iba muy bien.
tuvo una esposa, tuvo 2 hijos. Cuando nosotros vamos a investigar la vida privada de José con sus hijos, si usted investiga cómo les puso nombres de lamentaciones sobre lo que en esos tiempos sucedía, porque a él le llegaban recuerdos de su pasado, recuerdos de lo que acababa de pasar, como por ejemplo la esclavitud, comenzando de lo que su misma casa le había hecho, sus hermanos, y terminando en lo que le había sucedido en la cárcel, encarcelándolo, pero Dios estuvo con él todos los días y en todas las cosas. Valga la redundancia, le iba muy bien con la gracia de Dios, pero había algo que le faltaba. Había algo que le faltaba a José. Interiormente no era libre. Y para sanar por dentro tenemos que abrir la herida y restaurarla. ¿Cómo? Perdonando y perdonándonos a nosotros mismos. A José no se le olvidaba lo que su casa le había hecho. A José no se le olvidaba lo que sus hermanos hicieron vendiéndolo a unos amalecitas como esclavo. A José no se le olvidaba lo que le habían hecho en la esclavitud, las acusaciones que le habían hecho. Una tras otra cosa adicionan y construyen un volcán de situaciones que al final se convierten en rencor. Pero el Señor siempre estuvo de su lado. Usted puede ver una persona muy bendecida o un hermano muy bendecido, pero como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Muchas veces las personas se ven muy prósperas, muy prosperadas, pero por dentro están muy lastimadas. Como dije, que para sanar por dentro tenemos que abrir la herida y restaurarla. En una ocasión yo me quebré la mano izquierda, hace como unos 2 años. Y gracias a Dios me tocaron unos hermosos doctores. Por la gracia de Dios, Dios bendiga a los doctores. Me restauraron la mano en el hospital. Fue un proceso no muy agradable, que aparte de que se me quebró, me la zafaron ellos y reconstruyeron los huesitos y los pusieron en sus partes. Pero ahí no terminaba la reconstrucción de mi mano, sino que había un proceso por 3 meses consecutivos. Tenía yo que ir una vez por semana a que no solo me sobaran, sino que me acondicionaran los huesos que estaban débiles dentro de mi mano. Y no vaya a creer que me ponían anestesia para hacer eso. Me hacían unas curas que me hacían casi gritar. Lloraba por dentro yo del dolor físico que yo tenía. Y yo les decía, ¿por qué hacen esto? Y ellos decían, es necesario para que tu mano sane muy bien. Y bien, pasó el tiempo y mi mano pues sanó. Como a los 6 meses yo ya podía hacer con la mano izquierda lo que siempre pude hacer con la derecha. Pero en otra ocasión, y no conmigo sino con un amigo, también se quebró. Y ese sí se quebró el brazo. Entonces, como ustedes sabrán, nosotros conocemos personas que soban. Dicen ellos que tienen el don de sobar y no quiso ir al hospital. Y el que soba le dijo, ponete una venda y ya con el tiempo vas a sanar. Obviamente, esta persona que lo sobó
no sabe hacer una terapia como la que me hicieron a mí. Entonces, él quiso evitar ir al hospital simplemente para que no le hicieran esa terapia semanal por 3 o 6 meses, dependiendo la quebradura. Lo que pasó fue que él sanó, como al año sanó, pero cuando él estiraba las manos hacia arriba, una estaba encogida y la otra estirada. Y yo le pregunté, ¿qué te pasó? Oh, dice, es que no fui a las terapias y me quedé así, encogido. ¿Y por qué no fuiste? Ah, porque mucho duele. Dice, ¿quién quiere dolor, verdad? Entonces le dije, ¿y hay alguna forma de arreglarte? Sí, me dijo, sí hay. Me tienen que operar, dice. ¿Y cómo va a estar eso? Oh, me tienen que abrir la piel, me tienen que apartar los nervios, tienen que buscar los huesos lastimados, quebrarlos otra vez y hacerlos llegar a su lado y sellar la herida. Qué fácil se oye. Le dice, no, dice, yo no creo que pueda hacer eso, dice. No tuvo él la valentía y hasta la fecha así anda, con dolores, no solo musculares, sino de huesos. Y cuando sale la luna tierna, dice él, que yo no entiendo mucho, pero dice que es un dolor terrible, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que para sanar esta enfermedad de la que estamos hablando, que es no solo la falta del perdón, sino el rencor, tenemos que ir mucho tiempo atrás. En la mayoría de casos, hasta nuestra infancia. Usted, yo creo, y yo podemos discutir, podemos hablar de algunas historias que ni quisiera acordarnos quisiéramos. Pero es necesario a veces ir atrás y perdonar a aquellos que maldecimos alguna vez, o maldijimos, o pensamos mal, que al final la misma palabra viene siendo igual. Yo no voy a hablar de casos personales, voy a hablar, en este caso, personal mío, pero no de otras personas. Yo sé que cada quien tiene algo que le ha lastimado en el pasado, pero que el Señor hoy, por medio de este mensaje, y el Señor nos esté usando para llegar a sus corazones, para encontrar la respuesta a la solución. Y yo le puedo decir, la solución es Cristo, pero yo creo que no mucho me va a entender. Entonces el Señor tiene que usarse de algunas herramientas para que usted bíblicamente y por medio de la palabra pueda saber y entender y visualizar cuál es el camino a seguir para poder ser libres en el nombre poderoso de Jesús. A mí me tocó vivir una vida de infancia un poquito rústica, podría decir yo, en la que cuando alguien me regañaba, yo me sentía y me resentía. Y pasaron unas cosas en la escuela que yo odiaba. Yo creo que hasta mis profesores odiaba yo cómo me trataban. Miraba yo unas injusticias en los adultos que yo decía, ¿cómo pueden ser así? En algunas ocasiones, cuando mi mamá me castigaba, pero yo no entendía por qué me castigaba. Yo decía, pues seré tan malo. Pero mi mamá, hasta hoy, yo bendigo a mi mamá. Ella se llama Zoila Miriam Aguilar. Agradezco de todo corazón la forma que mi mamá me crió, la forma que me educó, me castigó por las cosas malas que yo hacía. Lamentablemente yo no entendía
y en vez de agradecer yo me llenaba de rencor. Ojalá a usted no le haya tocado así, pero a mí me tocó. Yo creo que era algo rebelde, si no me equivoco, para que hayamos llegado a esos extremos. Yo llegué a la edad adulta y todavía criticando a mi propia mamá, criticando a mis hermanos, criticando a la escuela, criticando las cosas que me habían sucedido. Pero pasaba una cosa, que nadie me explicó cómo sanar una herida. Y a veces nos podemos ahogar en un vaso de agua. A veces somos tan sensibles que no nos pueden decir nada, ya lo convertimos en rencor. Y eso no nos va a ayudar en la vida futura. Pero en la vida cristiana, después que fui alcanzado por el Señor, las cosas cambiaron. Porque aparte de que me sucedieron cosas malas en la infancia, ya cuando era adulto, yo me junté con una muchacha muy bonita, aquí en San Pablo, en el 2007. Y le tenía mucho aprecio, tanto que íbamos a tener un bebé. Y tenía 3 meses el bebé en el vientre de ella cuando nos acribillaron la casa, ¿no? Con alto calibre. Y yo no entendía qué estaba sucediendo, y fue cuando la alcanzaron a ella y murió, lamentablemente. Y obviamente pues se fue mi hijo, mi bebé se fue. Y no quiero hablar tanto sobre esa historia, sino sobre lo que marcó mi vida en ese momento. Si yo ya había sido lastimado cuando era nene, cuando era niño, cuando era muchacho, y más estas cosas que sucedían que yo no le encontraba sentido, era como cuando usted clava un clavo en una madera. Usted puede oír poc, poc, poc. ¿Qué sucede? Cada golpe es un dolor. Y probablemente ahora dicen que lo pueden reunir con psicólogos y que le ayudan a salir de esa situación, esos malos pensamientos. Y puede hacer que se alivien los dolores por un tiempo. Pero nosotros hacemos de cuenta y caso que es lo único que está pasando, y no, allá dentro de nuestro corazón hay cosas del pasado acumuladas en nuestras vidas. Y no nos estamos dando cuenta que el único que puede salvarnos de todas estas cosas es Dios. Y nosotros venimos y confiamos en los hombres cuando estamos muy equivocados. El único que puede rescatarnos de esas situaciones tan horribles es Dios. Y aún así, habemos muchos cristianos que no hemos entendido esa regla. No hemos entendido cómo encontrar la solución a estas enfermedades. En ese tiempo yo me incliné al alcohol, me incliné lamentablemente a las drogas, y no tuve muchas ganancias. De hecho, tuve pérdidas. Tuve pérdidas que tuve que regresarme a mi país. Más bien me regresaron a la fuerza, sin mi consentimiento, usted entenderá. Y yo iba muy golpeado según yo por la vida. Mi mamá no dejaba de orar por mí. Y cuando mi mamá me miró a los ojos, dijo: ¿qué traes, hijo mío? Nada, le decía yo. Me hacía el fuerte, me hacía el muy macho, el muy hombrecito. Pasaban los días y algo estaba sucediendo en mi vida. Era como un árbol agobiado cayéndose. Pero las mamás siempre están ahí pidiéndole y rogándole al Padre por nosotros,
aunque muchas veces fui malcriado con ella, y le pido perdón. Le pido perdón por haberla lastimado, por haberla ofendido. Inconscientemente, dice uno, ¿verdad? Porque no sabe, ¿no? Yo me acordé de muchas cosas. Mi mamá empezó a enseñarme, a predicarme otra vez. Hijo mío, la única salida es Cristo. Entrégale a Él tus pensamientos, tus cosas pasadas, esos dolores que tú traes. Y uno de estos días, Dios le oyó a mi mamá. Yo estaba allí. Es algo que no se me puede olvidar. Dios llegó, entró a mi corazón y sacó toda esa raíz de amargura. Yo lloraba, yo creo que gemía, gritaba. Yo no sé, demonios salían quizás. Yo no entendía en ese tiempo cómo funcionaba la situación. Fue una situación de horas. Mi mamá orando, clamando, mis hermanos también. Y yo siendo liberado, una experiencia muy hermosa. Yo le dije a mi mamá, ya no aguanto la vida que he tenido. Me ha pasado esto, esto y esto y esto. El Señor me estaba haciendo declarar por mi propia boca cuál era el dolor que yo tenía. En ese momento el Señor tuvo misericordia de mí. Entró dentro de mi corazón. Me hizo revivir todos esos tiempos malos. Pero al mismo tiempo Él los selló. Él los selló y es allí a lo que esta enseñanza el Señor nos quiere enseñar. Que puede ser bien fácil aliviar los dolores temporalmente. Por ahí dicen que un clavo saca otro clavo. Yo no mucho creo en eso. Porque cuando usted mete un clavo en una madera y lo quita, ¿qué queda? Queda un hoyo, queda una perforación. Y si ese madero está afuera, los elementos lo van a podrir porque le va a entrar el calor, le va a entrar el agua, le va a entrar el viento. Esa herida no está sellada aún todavía. Y el Señor quiere, por medio de sus enseñanzas, que sepamos cómo sellar esas heridas. Y para poderlas sellar, no es fácil. Duele, pero la recompensa es que vas a vivir libre por el resto de nuestros días. Y vas a poder dar el consejo a otros, evidentemente por medio del Espíritu, por medio del testimonio que tú has pasado. En este caso, mi testimonio. Yo pude sentir la mano de Dios cuando Él entró y sacó todo ese cochinero dentro de mí. Porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y así también Dios puede tener misericordia, así como a mí, a usted también. Génesis 45, del 4 a 8, es cuando vemos que las cosas, como Dios las ve. Yo no las miraba así. Hasta que abrí mi corazón, entregué mi vida al Señor. En ese tiempo fue el 2008. Fui liberado de todas las cosas. Claro que no quiere decir que no me sucedieron más cosas, pero es ahí donde yo quiero llegar. Que aún así sucedieron y cosas más grandes y horribles, pero el Señor entonces ya estaba conmigo, ya me había cubierto. En el caso de José, en estos versículos, aunque tenía todo, no estaba completo. No estaba completo, porque
en el tiempo de los 7 años de hambruna, sus hermanos fueron a visitarlo porque solo ellos tenían trigo, solo ellos tenían alimentos, fueron a comprar y José los conoció y él sintió y revivió esa historia del pasado y se acordó de sus hermanos. Y no crea que los recibió muy amable, que se diga, los hizo sufrir de una y otra forma sin decirles quién era él. Porque nosotros conocemos la historia de que llegaron, les empezó a reclamar por su hermano menor, les puso una copa en los sacos de alimentos para acusarlos. Los interrogó, los trató de personas que iban a investigar el pueblo egipcio. O sea que los avergonzó también él. Obviamente está difícil, hermanos, poder aceptar el pasado para muchos, incluyendo a José, la situación tan difícil que pasó. Pero eso no lo hacía vivir en paz. No lo hacía vivir en paz a José. Hay que aprender a vivir en paz. José se lanzó a sus brazos y lloró. Lloró, no voy a decir amargamente. Al principio lloraba amargamente cuando no les decía qué es lo que estaba sucediendo y por qué los hacía sufrir. Lloraba él en su interior, haciéndoles mal a ellos. Pero un día dijo, no, yo no puedo más con eso. Y tuvo que tirar el pasado. Dejó que Dios realmente hiciera la obra en él. Y él los abrazó, lloró y les dijo, yo soy su hermano, al que ustedes vendieron. Y los hermanos obviamente no podían creerlo. Pero creyeron y entendieron. Y se humillaron ante él. No puedo imaginarme cuántas veces le pidieron perdón. Y se seguían culpando por tal situación. Pero cuando leemos en Génesis 50:14, dice la palabra de Dios que los reconfortó a sus hermanos. Y no solo los perdonó, sino les dio su confianza otra vez. Qué bonito eso. Porque cuando nosotros perdonamos genuinamente, es cuando devolvemos la confianza a aquellos que nos lastimaron. Romanos 12:18-19 dice, haced todo lo posible por vivir en paz, porque el Señor restituye, así como a José restituyó todas las cosas. José pudo vivir una vida plena, llena, una vida hermosa y en paz. Mateo 18:23. Vamos a leer juntos Mateo 18:23. Con permiso, vamos a abrir la palabra del Señor. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él
le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No habías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, ahora con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Hermanos, podemos ver esta historia. Y ahora quiero remontarme un poquito a la deuda que nosotros teníamos con Dios. Este hombre le debía 100 denarios, nada más. Y a él le perdonaron, a este que le estaba cobrando, 10,000 talentos. Quiero hacer énfasis y explicar un poquito cuánto era 100 denarios en esos tiempos. Equivalía más o menos a 3 meses de trabajo. Y 10,000 talentos equivalía a más o menos 164,384 años. Es una suma que no podemos ni pensar. 164,384 años comparados a 3 meses de trabajo. Este gran señor le perdonó a él 164,000 años, 384 años de trabajo. Y que solo le debía 100 denarios, no lo perdonó y lo metió preso. ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad humana en nuestras vidas? Que no podemos perdonar cosas tan pequeñas. A veces discutimos por cosas que no tienen sentido en nuestras vidas diarias. Y ya decimos: oh sí, te disculpo, te perdono. Hay algo aquí en estos tiempos que hoy por todo se dice perdón, disculpa. Por todo, voy pasando, disculpa. ¿Se te cayó algo? Disculpa, te lo voy a recoger. O sea, hoy el perdón se usa, no sé, se usa como una manera de vivir, digo yo. Porque se pide perdón sin gracia. Pero el perdón genuino es otra cosa. El perdón, hay perdones que usted dice: sí, te perdono, no hay problema, pero ya no te quiero ver. Te perdono, pero nuestra amistad hasta aquí llega. Tranquilo, ven en paz, te perdono, pero no te quiero ver más en mi camino. Este hombre no le perdonó 100 denarios a este pobre hombre, cuando a él le perdonaron 10,000 talentos. O sea, 164,384 años de trabajo. Me voy a remontar a las épocas en las que Dios se cansó de la existencia de nuestras vidas.
Vino Jesús y dijo: Padre, yo voy a dar la vida por ellos. Y cuando conocemos la forma en la que Jesús dio la vida por nosotros, hermanos, eso es triste oír y ver la historia de lo que tuvo que haber pasado para que usted y yo fuéramos libres. Fue vituperiado, avergonzado, bofeteado, lo desnudaron, lo golpearon, lo acusaron, lo crucificaron. Más bien lo crucificamos. Y lo matamos. ¿Cómo pudimos haber hecho eso? Y aún Él nos perdonó. Aún Él abogaba por una vida eterna para nosotros. Cuando a Él se le pudo haber sido fácil decir: ok, pues, la creación hasta aquí llega, vamos a hacer otra. Se le hacía bien fácil. Pero Él tuvo misericordia y nos perdonó. Quiero referirlo a esta historia de esta gente tan mala que no es perdonadora. No pudo perdonar algo que era tan pequeño. Así nosotros, ¿cómo podemos comparar un mal gesto de nuestra esposa o un mal gesto de nuestro esposo con lo que Dios ya nos perdonó en el pasado? No hay precio. No hay ni años ni cantidad de años de trabajo para saber cuál es el precio por qué poder pagar para poder ser libres y poder tener una vida eterna. No hay. Y Él aún así nos la da. Dios es bueno. ¿Cómo ser libres de la amargura y de la falta de perdón, mis hermanos? Hebreos 12:15 dice así. Vamos a leer Hebreos 12:15. Hebreos dice así. Vamos a leer del 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura es como una contaminación. No sé si usted ha visto esos autobuses en nuestros países que no les hacen bien el tune-up. Andan regando y contaminando ese humo lleno de químicos a todas las partes. Muchas veces las personas rencorosas, llenas de amargura, así andamos, regando el humo de amargura por todas partes. A la iglesia a la que asistimos, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa, por no haberse liberado, en el nombre del Señor, de este tipo de situación contaminante. La falta del perdón no es fácil, es difícil. Tenemos que buscar la gracia del Señor. Tenemos que oír lo que el Señor dice en su palabra y entenderla, entender su palabra, para que podamos ser libres y no caer en esa tentación o en esas garras del enemigo. Salmo 73:21 dice David: Salmo 73:21 dice nuestro hermano
David. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esto es lo que decía David. Se llenó de rencor, tanto que se entorpeció. Y así puede entorpecerse nuestra vida cotidiana si nosotros no hacemos lo posible por ser libres, ser liberados de esta enfermedad tan fea. ¿Cómo podemos traer acarreando este costal de amargura y falta de perdón desde nuestra infancia o desde algunos años? Podemos compararlo como una piedra en el zapato. Imagínense una mujer caminando con zapatos de tacón alto y que se le meta una piedra en el carcañal. ¿Podemos tener la idea de cuánto tiempo esta mujer va a poder seguir caminando? Yo creo que lo más que va a poder seguir caminando son 5 minutos y se va a sentar y va a reflexionar y va a encontrar la cura a ese dolor. Se va a quitar su zapato, va a sacar la piedra y va a seguir adelante. ¿Cómo es posible que nosotros vengamos acarreando estas situaciones pasadas, acarreándolas año con año? Y viene el hacedor de maldad y como ya sabe que tenemos una cicatriz abierta, nos vuelve a pegar en el mismo lado. El clavo que fue sacado temporalmente dejó una huella, dejó un hoyo. Viene Satanás y como ya sabe, vuelve a meter otro clavo y más grande y en el mismo hoyo para que duela más y más. Tenemos que reflexionar que como humanos que somos, porque todavía somos humanos, cosas nos van a pasar, pero no dejar que crezca un lazo ni un nido de amargura dentro de nuestro corazón porque alguien nos lastimó. Y cuando hablamos de síntomas sobre estas situaciones, no es que nosotros querramos saber quién está así. Lo que deseamos es que el pueblo de Dios sea libertado, sea liberado de todas estas garras del enemigo. Síntomas es el significado de una evidencia o señal de una enfermedad, si lo hablamos biológicamente. Y los síntomas son estos. Si usted tiene uno de estos síntomas, levante la mano, yo voy a orar por usted. No, es mentira. Espero que no. Primer síntoma, ser sensible. Es uno de los síntomas. ¿Qué sucede a las personas sensibles? Todo le duele y por todo se queja. Es una llamarada de tusa en nuestro lenguaje. Sensible. Es tan sensible que no puede pasar un vientecito porque necesito mi cremita para que no se lastime mi piel. Es tan sensible que tiene que usar un sombrero en la playa para no quemarse. Es tan sensible que no puede oír que alguien hable en voz alta porque esto es para mí. No debería hablar así.
yo he notado que aquí las personas de Estados Unidos, los gringos, pues, tienen una voz bastante aguda y alta cuando se refieren a alguien. Por no decirle el nombre, le dicen, hey. Y ellos, tranquilos, hey, ¿qué pasó? What's up? Pero vaya a decirle, hey, a un hispano, está bien difícil como nosotros comprendemos las cosas. Nosotros las llevamos a nuestro ego. Otro síntoma sería el lenguaje negativo. Qué negativos somos algunas veces. Nunca podemos estar de acuerdo con otra persona. Hay parejas que tienen tantos años viviendo juntos y hasta la fecha no se ponen de acuerdo en las cosas. Hay tantos equipos de trabajo que no se pueden poner de acuerdo. Siempre llegan a una conclusión de pleito, inconformidad. No le quiero dar de esos ejemplos. Vamos a dejarla ahí porque... Pero somos tan negativos. Todo tiene que ser como yo digo. No. Así no va a funcionar. Nunca podemos trabajar en equipo. No podemos ser parte de un equipo. Siempre queremos hacer las cosas solitos. Que nadie nos diga nada. Otro síntoma podría ser dramático. A veces hacemos una película. Yo creo que nos deberían contratar en Hollywood. Cuando se es dramático, podemos tener el sentido de que cuando alguien está murmurando o hablando a espaldas de nosotros, es de nosotros que se está hablando. Oh, ¿oíste? Eso que dijo, lo dijo por mí. ¿Qué cosas no hablará la gente de mí? ¿No pueden ver gestos que alguien los esté viendo? Que ya piensan que por ellos están hablando. Esos son síntomas de la falta de perdón. Son síntomas de que hay rencor dentro de sus corazones. Alguien les hizo algo y alguien las tiene que pagar. Otro síntoma sería no confían en nadie. Conozco la historia de una mujer que iba en el lado derecho de los asientos del avión y al lado izquierdo, al lado de la ventana, iba un niño. El niño iba bien tranquilo, pero en una de esas turbulencias, no sé si usted se ha montado en avión, pero a veces que esas turbulencias se sienten fuertes, mis hermanos. Empezó a temblar el avión. Imagínese usted cómo puede temblar un avión. Y empezó la señora ahí a santificarse, a orar el Padre Nuestro y ponerse nerviosa. Y volteó a ver al niño y le dijo: niño, ¿no te da temor esto que tiembla este avión? Y le dijo el niño: no me da temor. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Es que el que va piloteando el avión es mi papá. El niño estaba lleno de confianza que el papá podía pilotear ese avión. Y a veces nosotros no tenemos la confianza que nuestro Creador, nuestro Padre, es el que lleva el control de nuestras vidas y nos cuesta creer que Él sí puede. Que aunque así pasen las tempestades, Dios nos va a sacar de esa situación tan dura. Muchas personas que no confían en nadie se agarran de un versículo que dice: maldito el hombre que confiara en el hombre. No, lo entendimos mal.
¿A poco cuando vamos a comprar tacos andamos investigando la carne a ver si está en buen estado o no está en buen estado? Más si vamos con hambre. 3 tacos al pastor debe. Que los va a andar revisando, más limón le pone y se los come. Y si es posible, deme otro. Y no los anda revisando. Cuando usted va a comprar carne al mercado, no anda ahí esculcándola para ver si está pasada o no. Usted confía de alguna forma que ahí venden carne buena. ¿Y por qué vienen a nuestros pensamientos cosas como no confiar en los demás? Cuando Jesús dijo en su palabra que si te pegan en la mejilla derecha, ¿sabes qué? Vuélvete y pon la otra. Muchos creemos que literalmente Dios está diciendo cuando te peguen, da la otra mejilla para que también te peguen, pero ahí no dice eso la palabra. La palabra quiere decir que cuando te golpeen la mejilla derecha, perdones al agresor y voltees el otro lado a la mejilla, hacia la izquierda, para que le demuestres que lo perdonas y que le sigues teniendo confianza. Eso quiere decir esa parte. Pero nosotros no perdonamos así. Y cuando no perdonamos de esa forma, no hemos sido sanados interiormente. Pero el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. ¿A poco Jesús en su ministerio tenía a sus discípulos? Ahí tenía a Judas Iscariote. ¿Usted cree que Judas era bueno o era malo? La palabra de Dios nos enseña que era ladrón, ¿verdad? Estaba hablando antes de lo que sucedió cuando entregó al Señor. Jesús sabía en su interior, en su corazón, de que Judas era malo. Y de hecho sabía que él mismo lo iba a entregar. Pero, ¿cómo trataba Jesús a Judas? Lo trataba igual que a todos los demás. No lo injuriaba, no lo regañaba, de hecho lo aconsejaba. Jesús trataba de esa forma a Judas. Y nosotros, cuando venimos a tratar en este caso a un hermano que ha hablado mal de nosotros y que sabemos que anda murmurando de nosotros, tratamos de jugarle la vuelta para no saludarlo. Tratamos de evadir una conversación con él. Si tiene una necesidad, tratamos de, ¿sabe qué? Que lo haga alguien más. Cuando Jesús aún así a Judas lo trató igual que a los demás. Y yo puedo hablar de más consecuencias de la amargura, pero yo creo que ya hablamos demasiado sobre las consecuencias. Vamos a leer Efesios 4:31, perdón. ¿Cuánto nos falta, hermano? Ya nos falta 3 minutos. Gracias, 3 minutos me dio la hermana Ana. Dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Voy a tratar de ser breve. En el nombre del Señor. Señor, ponle poder a esta palabra, a estos versículos. Muchas de las veces, mis hermanos, vamos a agarrar un ejemplo: los matrimonios. Hay unos matrimonios que duran 1 año, 5 años, 10 años.
Mi esposa y yo ya llevamos 13, 14 años. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero hay matrimonios que no duran. ¿Por qué? Porque a veces el hombre no se casa con una mujer. Se casa con el cuerpo de una mujer. Y a veces la mujer no se casa con el hombre. Se casa por lo que tiene o por lo que se le mira. Pero no nos damos cuenta de que ese hombre trae una cola que le pise. Eso se llama pasado. La muchacha en este caso, en este ejemplo, se enamora tanto del muchacho por lo cómo se mira, cómo se viste, en qué carro anda, que lo que menos le interesa es saber el pasado de ese muchacho. Pero ella no sabe que lo que viene arrastrando es una fase de amargura, enojo en el pasado, ira con sus papás, ira con las personas, gritería, maledicencia y toda malicia. Malicioso salió el muchacho. Pero se viene a dar cuenta la muchacha cuando ya tiene 3 meses de casada o 1 año de casado. Entonces empiezan a verse los frutos de la amargura y de la falta de perdón. Y tiene que empezar a lidiar, ya está contaminándose la mujer, la esposa, la muchacha. Y viceversa también puede pasar con el esposo. No sabe el pasado de la mujer, de la muchacha. No sabe qué deudas tiene en el pasado. Pero con tal de casarse con de tener ese cuerpo y casarse con ese cuerpo, no importa tu pasado, mamacita, le dice. Pero cuando va 1 año lleno de calvario y sufrimiento, no hay nada que lo pueda sustentar. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, Roberto, ¿y por qué trae esa palabra si no estamos hablando de los padres? En lo personal, yo tenía mucho rencor con mis padres y yo creo que no lo sabían hasta hoy en este programa, que el Señor me dio la oportunidad de pedirles perdón. De reconocer que fui muy malo en esa área. Pero hay muchos padres también que lastiman a sus hijos, o inconscientemente o conscientemente. Pareciera que no tienen a quién molestar. Lo hacen llorar por cualquier cosa. Y lo que no están dándose cuenta es que ese niño, así como va creciendo con los años, también va creciendo una fase de enojo y rencor dentro de su corazón. Ojalá y el Señor me permita que yo pueda discernir en el tiempo de crecimiento de mi hijo qué son las cosas que no debo decirle para no lastimarlo. Porque si yo le doy ese ejemplo, él también va a dar ejemplo a su generación venidera. Muchas veces que lastimamos, o nosotros lastimamos a nuestros padres, o los padres nos lastiman. Pero basta de seguir acarreando esos malos pensamientos, esos malos rencores. Yo creo que no hay ningún rencor bueno, ¿verdad? Salmo 73:21 dice que David se llenó de amargura en su alma. Como a usted y a mí nos pasan cosas.
y en mi corazón se sentían punzadas, como los clavos en una madera. Y para concluir, mis hermanos, en la conclusión, que a ustedes les va a parecer muy corta, pero es lo que el Señor nos manda. La valentía de un hombre no es no llorar. Si estamos hablando de los hombres, en esta ocasión no me voy a referir a las mujeres. Ya las voy a dejar en paz, tranquilas. La valentía de un hombre no es no llorar, sino que reconocer que hemos fallado. Perdonar y ser lleno del Espíritu Santo es lo que necesitamos. Ser lleno del Espíritu Santo es tener la cobertura de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es entregar mi vida al Señor y dejar que Él entre a mi corazón y que Él haga de mí lo que Él desee. En los tiempos antiguos las ovejas las frotaban, las ungían con aceite, les ponían aceite en las orejas, en los ojos, en la nariz, yo creo que hasta en la boca para que no se les metieran las moscas. No voy a decir igual, pero por medio de su Espíritu Santo, si nosotros somos ungidos, si nosotros somos llenos de su Santo Espíritu, si tenemos la unción de su aceite santísimo, vendrán cosas, y con estos conocimientos, esas cosas como rencores, maledicencias, etcétera, no nos van a dañar a nuestro corazón. En Lucas 23:34, y para concluir, dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo les voy a preguntar, mis hermanos y hermanas, ¿hay algún perdón en la Biblia que se parezca o tenga la magnitud de lo que Dios estaba pidiendo, de lo que Jesús estaba pidiendo en ese momento? Decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién se estaba dirigiendo? A nosotros, a usted y a mi persona. No hay un perdón más grande que el que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros no podemos perdonar algo tan pequeño que nos hicieron en el pasado? Porque no lo podemos comparar. O algo tradicional diario que nos pasa y empezamos a ser negativos. No, en el nombre de Jesús seamos libres. Oigamos la palabra del Señor, estudiémosla, sumerjámoslas en sus consejos y verá que aquí en la palabra de Dios sí hay salida en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, Dios me los bendiga. Amén, Amén. hermano Roberto, muchas gracias por esa hermosa palabra. Algo muy cierto que usted dijo, que el perdón es opcional, ¿no? Y cuando nosotros no perdonamos, pues bueno, nuestro corazón se endurece, se enfría, se pone amargo y no somos felices. La palabra de Dios, si vemos en Proverbios, nos dice que el que perdona la ofensa cultiva amor. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros amar a otras personas cuando nuestro corazón está duro, ¿no? Tenemos un corazón frío, tenemos un corazón amargo. Pero también hay en Proverbios, en ese mismo texto, dice que el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y eso es cierto, como usted decía, ¿no? Muchas veces nos aleja de la familia cuando nosotros no podemos perdonar, y a todos nosotros, ¿no? Nos ha pasado eso, ¿no? De que venimos ofendidos desde chiquitos, o quizá en el matrimonio que tuvimos anteriormente, ¿no? Nos fue mal y venimos con ese resentimiento, y la cosa es de que todo eso lo venimos a traer con las nuevas parejas, ¿no? Todo porque no pudimos perdonar en aquel tiempo. La verdad que el tema del perdón es bien extenso, muy extenso, y pienso de que sí tendríamos que ocupar no un mes, ni 2, ni 3, porque eso es algo que que deberíamos de practicar todo el tiempo, en todo momento. Cuando uno no perdona, nos trae amargura, nos enferma el cuerpo,
nos enferma el alma, el espíritu. No somos, ¿cómo les puedo decir? No podemos transmitir, no somos libres, no podemos transmitir esa paz, ese gozo. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonar, todo lo que traemos en nosotros es gozo, alegría, paz. Pero también, como decía hace días, ¿verdad? Es como cuando aprendemos con la bicicleta, no andar en la bicicleta. No es fácil porque el hermano mencionaba, ¿verdad? Bendecía a los que nos maldicen. Es muy difícil para muchos bendecir a los que nos han maldecido, a los que nos odian, a los que hablan mal de nosotros, pero eso es algo que el Señor Jesucristo nos pide. Gran ejemplo está nuestro Señor Jesucristo. También como todo lo que hicimos, o sea, todo lo que, como decía el hermano Roberto, nosotros lo hicimos, ¿cierto? Nosotros y lo seguimos haciendo cada vez que nosotros Él nos pide el perdón aquí, Él nos pide que nosotros perdonemos. Y aún así seguimos lastimándolo porque nosotros no hemos podido perdonar, no hemos aprendido a perdonar. Pero el perdón es algo bien básico, bien vital en nuestra vida, en todo momento, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia. Habemos padres que hemos lastimado a nuestros hijos. Y eso ha causado la amargura en nuestros hijos. Y también como los hijos, ¿verdad? A veces lastiman a sus padres y piensan que el decirles palabras, o sea, no miden las palabras para decirle a sus padres, sino que quieren lastimar de una o de otra manera, quitar todo ese enojo, pero realmente eso no se quita así, sino que hay que buscar del Señor Jesucristo, hay que aprender de Él. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil y debemos aprender también a pedir ese perdón y también a perdonar. Amén. Hermoso tema. Mi hermana Flor decía, queremos que la persona se extienda. Sí, se extendió bastante en el perdón. Amén, amén. Pero fue favorecedor, ¿verdad? Sí, nos explicó parte por parte y sí es cierto, pueden pasar bastante tiempo, bastantes años y seguimos ahí con la misma herida. Y es bien importante reflexionar y darle la entrada a Dios, porque es el único, aquí no hay más. Amén. Más Amén. que Dios, que puede sanarnos, liberarnos, limpiarnos, restaurarnos, porque la naturaleza de Dios es el amor, y eso es lo que hace cuando llega a nuestro corazón, nos llena de su paz, de su gozo, de su amor, y entonces pues empezamos a ver las cosas de diferente manera, y todas esas cosas que nos afectaban pues se quedan atrás. Y es importante, yo he platicado a veces con personas y me dicen, ese tema es muy complicado y ni siquiera quisiera tocarlo, pero a veces es importante dejarse abrirse y sacar eso, ¿verdad? Porque es lo único que nos va a mantener, que nos va a traer sanidad. Amén. Porque hay muchas enfermedades que se hacen por la amargura. Y estamos ahí, ¿verdad? Y seguimos complicándonos. Y la manera más sencilla, que no es fácil, pero debemos empezar a practicarla, y más como cristianos que somos, como que tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Dios sane y dejar que Dios entre. Amén. Así es. Hermano Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad, hoy nos gozamos y aprendimos mucho de lo que usted habló. Es una palabra que edificó mi vida, especialmente a mí, porque pues muchas veces nosotros pasamos por alto esas pequeñitas cosas que nos molestan, y el perdón es una palabra que se nos dificulta a muchos de las personas pronunciar, no decir, hey, Señor, perdóname, pero también ir a pedir perdón o perdonar al que nos ofendió. Hermano Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la primera ni la última vez, ya lo estaremos invitando una vez más, pero nos vamos a preparar mejor, porque ahora sabemos que nuestro hermano trae una palabra pero
pero fuerte. Y gracias por esa palabra. Gracias por esa palabra, gracias a Dios porque usted estuvo aquí concluyendo lo que es el perdón, así que ya sabemos cuál es el perdón. Si alguien anda buscando una iglesia donde congregarse, bueno, nosotros lo invitamos a aquí Voz de Salvación. Dirección es el 12268 de la avenida San Pablo, aquí en Richmond, California. Siempre lo he dicho, es una iglesia azul, es la iglesia más hermosa que está aquí sobre la San Pablo. Una vez más, la dirección es 12268 San Pablo Avenida, aquí en la hermosa ciudad de Richmond, California. También tenemos servicios los domingos a las 9 de la mañana y los martes a las 7:30. Y bueno, aquí los estarán recibiendo nuestros pastores Julio y Celeste Acuña, con los brazos abiertos, y claro, nosotros también, así de que si buscan alguna iglesia donde congregarse, pues estamos aquí cerca de San Francisco, estamos a 30 minutos, tenemos alrededor Vallejo, tenemos alrededor Berkeley, Hércules, Rodeo y algunas ciudades alrededor, ¿verdad? Pero aquí los esperamos. Claro que sí, hermana Ana. ¿Por qué no nos dicen las células que tenemos cuando podemos ir a visitar células o...? Bueno, las células son los días viernes, las tenemos los días viernes, los días sábados, y si usted quiere empezar a ser parte de una célula, pues tenemos varias, son 18 células, diferentes líderes, diferentes anfitriones. Usted acérquese a algún líder y ya él le va a decir qué área le toca. Y no se quede en casa el día viernes, es bastante, como pudiera decir, bastante alentador ir a una célula. Amén, porque Dios siempre tiene una palabra de motivación. Amén. Amén. Y los esperamos. Claro, no se quede en la casita, llega viernes, sábado, alistarnos a ir a la célula. Amén. Amén, claro que sí. Así que ya sabe, a Radio Escucha, hermano, hermana, si ustedes andan buscando una iglesia donde congregarse, bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Pero si usted está diciendo, bueno, es que no puedo ir porque no tengo quien me cuide a mi niño, pues no se preocupe. Mire, acá arriba tenemos cuidado de niños, tenemos unas siervas llenas del Espíritu Santo, guerreras y pacientes para cuidar a sus hijos acá afuera. También tenemos un ministerio de niños los martes y los domingos, lo cual ellos suben para arriba. Tenemos maestras capacitadas para darle la enseñanza por medio de la palabra de Dios. También tenemos servicios de niños, de cultos de niños. Hoy no se nos olvide la célula de los jóvenes los viernes a las 7:30. Se nos andaba pasando, así que si usted tiene un joven que anda buscando a escuchar la palabra o gozarse con más jóvenes, bueno, los esperamos. A las 7:30 los viernes con la hermana Fernanda y hermano Martín, que son los pastores de jóvenes, así de que ellos están encargados y pueden comunicarse con ellos, ¿verdad? Y también pues pueden venir aquí mismo a la iglesia, así de que una vez más les vamos a dar la dirección, es el 12268 San Pablo Avenida, aquí en la ciudad de Richmond, California. Nuestros pastores son el pastor Julio y la pastora Celeste Acuña. Hermano, bueno, pues Dios los bendiga. Si usted también anda buscando cómo escucharnos, bueno, le digo que por favor puede bajar la aplicación de Podbean y nos busca bajo Radio Voz de Salvación. Si no, también nos puede escuchar por medio de Facebook, de YouTube, nos puede escuchar por medio de iHeartRadio, Spotify, Alexa Music, Apple Podcast, y también el podcast que está incluido dentro de los teléfonos Samsung, y todo bajo Radio Voz de Salvación. Una vez más, mi nombre es Ángel Mejía. Flor Mejía. Ana Vázquez. Y nosotros los miramos mañana, lunes, donde vamos a estar teniendo una recopilación sobre este tema de los hermanos que han estado aquí, y vamos a hablar un poquito más aquí. El martes vamos a comenzar lo que es la salvación, y para eso nos va a acompañar el hermano Iner Miranda. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes. No se les olvide compartir, por favor, esta transmisión